7 lugares imperdibles, así fue como le titulé este tour. Anteriormente que lo conociéramos como San Ángel, esta zona se le conoció como San Jacinto Tenanitla. Tenanitla es un vocablo náhuatl que significa donde hay lava, donde hay roca volcánica, es decir, murallas de lava, todo esto derivado de la erupción del Xitle, algo así como lo que hemos visto en los tours anteriores de Coyoacán y de Tlalpan, bajo la influencia de la erupción del Xitle. Y vamos a empezar nuestro recorrido de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo me refiero entrando por Periférico, lo que es tomando Altavista, donde se encuentra el restaurante San Angelín. Vamos a hacer nuestra primera visita justamente en ese lugar para conocer una casa que para mí es de las más bonitas de la ciudad, que se le conoce como la Casa de los Delfines, en un pequeño callejoncito que se llama Callejón de la Cita. En el número 2 se encuentra esta casa, que ahorita vamos a ver que tiene elementos muy, muy interesantes. Está tan solo cuadra y media de lo que es el restaurante San Angelín, la antigua ex hacienda de Goicochea. Ahí también vamos a ver lo que es la casa estudio de Diego y Frida. Posteriormente vamos a caminar por Altavista y vamos a ingresar por una calle que se llama Reina para llegar a la hacienda del Zacatito, ya muy cerca de San Jacinto. Es en ese lugar donde vamos a tomar una pequeña parada para conocer una plaza que es muy bonita, que es la Plaza de los Licenciados, y de ahí nos va a llevar lo que es a la original Casa Blanca, no la de la Gaviota. Vamos a platicar de una leyenda de la Casa Blanca, un cuartel que también estuvo intervenido por los estadounidenses en la guerra de 1847. Luego vamos a visitar una pequeña plaza, la Plaza de los Arcángeles, que realmente es divina, de esos rinconcitos ocultos dentro de todo el pueblo de San Ángel, y ya vamos a bajar rumbo a Revolución para conocer lo que es el convento fundador de esta zona, que es San Jacinto, que algunos podrán pensar que el más importante en su momento fue el convento del Carmen, pero los orígenes de esta demarcación los podemos señalar con San Jacinto. Ya después vamos a bajar a la plaza de San Jacinto para conocer una de las fuentes más hermosas de México, en una fuente de agua, la Casa del Risco. Entonces vamos a iniciar desde este lado, en una calle que se llama Arturo. Vamos a hacer este pequeño recorrido peatonal. Igual San Ángel como Coyoacán y Tlalpan, pues tenemos calles empedradas, tenemos cerradas, tenemos placitas. Y en esta calle, en este pequeño callejoncito que estamos entrando, que se llama Callejón de la Cita, en el número 2, hay una casa que se construyó en 1786. Simplemente uno entra aquí por esta callecita empedrada, una pequeña lomita, es cerrada, obviamente no hay acceso en el otro extremo, y del lado derecho estamos acompañando esta barda perimetral, toda de color blanca, que se le conoce como la Casa de los Delfines. Es en este lugar que ya a principios del siglo XX vivió un revolucionario, al cual fue el que se le encargó la adecuación de toda esta casa. Desde que entramos vemos elementos iconográficos súper interesantes. Vamos a tomar algunas tomas muy cercanas para ver cómo la influencia religiosa la tenemos en esta casa. Ese portón que estamos viendo comunicaba un extenso jardín de casi 2,000 metros cuadrados que tenía la casa. Cabe señalar que hoy en día es propiedad privada, el cual no se puede visitar. Aquí tenemos otro de los elementos decorativos de cantera que tenemos justamente a la entrada. Vamos a ver algunos. Aquí tenemos lo que es la figura de un león, obviamente labrado. Algunos comentan que es propio de la roca volcánica de la zona. Es importante también este lugar porque muchas piedras de sacrificios que utilizaron los mexicas provenían de esta zona de San Ángel, y quienes las que esculpían eran en Coyoacán. Y aquí tenemos la placa que dice la Casa de los Delfines. Algunos señalan que no parecen delfines, que parecen monstruos marinos. Ahorita los vamos a ver justamente cuando estemos de frente. Entramos por la calle General Marciano Lascano, este callejón de la Cita, que esto era parte del casco de la hacienda de San Angelín, anteriormente la hacienda de Santana. Aquí tenemos otro elemento iconográfico. Vean, estos parecen monstruos, pero realmente son delfines. ¿Por qué delfines? ¿Por qué es la importancia de los delfines dentro de la arquitectura y hablando sobre todo en el aspecto religioso? Pues resulta que los delfines son los protectores de los océanos, así como las sirenas. Vean, tenemos 2 delfines que cuelgan. Algunos señalan que pues, parecen monstruos, como les digo. Son tallados de piedra, que justamente están en los costados de la entrada. Está repleta de detalles lo que es esta casa. Tenemos caras de personajes religiosos. Ahorita que veamos esa puerta de madera y vamos a encontrar 12 figuras totalmente labradas. Aquí tenemos otro panel
¿no? Todo con la influencia de la arquitectura medieval, tenemos elementos medievales. Y aquí estamos viendo esa puerta que es original, totalmente tallada a mano. Se dice que todas las figuras, los 12 rostros fueron tallados a mano, es decir, que es una puerta totalmente artesanal. Conserva 12 rostros de frailes, no sabemos quiénes son, simplemente por la figura y por la representación nos hace pensar que son frailes. Y cada uno de ellos está envuelto en un triángulo. También en ese portón hay seis caballeros medievales de las cruzadas que sostienen escudos y estandartes. Entonces podemos ver en los extremos todo ese ambiente medieval. Entonces vamos a alejarnos un poquito y aquí es donde podemos ver el fechamiento. Es una de las tomas más bonitas. Podemos ver la fecha labrada que dice construida en 1786, la casa de los delfines. Vale la pena meterse en esta callecita simplemente para ver. Las aves también es otro elemento iconográfico muy interesante. ¿Por qué las aves son tan importantes? Estudiando algo de los temas religiosos de la iconografía, pues sabemos que las aves en general representan el alma de los estados espirituales, algo así como los ángeles. Las aves las tenemos representadas en la Anunciación, también sabemos que San Francisco precedía a los pajarillos, y también tenemos otro elemento como los pelícanos, que también son figuras muy importantes, que cuando un pelícano se extiende, le infla lo que es su buche para darle de comer a los pajarillos, a los huevecillos, se dice que está protegiendo a las crías como una madre. Entonces, tomando este sentido religioso de protección, es por eso que muchas veces el pelícano está representado dentro de la iconografía. Aquí estamos de nueva cuenta en lo que es en la entrada del jardín. Podemos ver elementos medievales en un extremo y en el otro lado vamos a ver una figura femenina. Todo esto tenemos en lo que es la casa de los delfines, todo labrado en piedra volcánica. Hay algunas referencias que muchos símbolos tienen que ver con la resurrección y la salvación. Llegando ya otra vez a donde iniciamos nuestro recorrido, en el restaurante San Angelín, tenemos este pequeño jardín que es la antesala a ese complejo, pero antes de describir lo que es el San Angelín, vamos a hablar un poquito de la casa estudio de Frida y Diego, uno de los elementos arquitectónicos más importantes, funcionalistas del primer tercio del siglo pasado. Sabemos que en 1931, por encargo de Diego Rivera, le solicitó a Juan O'Gorman que diseñara una de las primeras arquitecturas funcionalistas de América Latina. Este es el gran acierto. Ese complejo que estamos viendo ahorita, que es donde están algunos sketches, algunos bocetos de Diego Rivera, esa parte correspondía a la casa. Sabemos que esta casa se construyó en 1931, pero hasta 1934, año en que Frida y Diego llegaron a vivir a ese lugar, simplemente 3 años después de que regresaran de Estados Unidos. Posteriormente, Frida se retiró y se fue a vivir lo que es a la Casa Azul. Es interesante esta obra arquitectónica también porque el estilo funcionalista hace que esas dos casas gemelas estén totalmente conectadas y comunicadas. Podemos ver instalaciones, lo que son los barandales, que están totalmente expuestos. Y si leemos en la parte alta, tenemos una fecha inscrita, que es la firma de Juan O'Gorman, que Diego Rivera le solicita a Juan O'Gorman el proyecto y la construcción al maestro en esa época. En 1931 empezó la construcción y en 1932 ya llevaba buen adelanto en lo que es la obra. En 1934 llegaron a vivirla ahí. Entonces, vean, están conectadas por un puente, la Casa Azul, la casa de Frida, la Casa Blanca, la casa de Diego. Atendiendo a Le Corbusier, la casa de Frida, espacios pequeños. Este es el elemento de Le Corbusier. El funcionalismo predica lo que es la vivienda mínima. Es por ello que estamos viendo esa situación. Y enfrente, en una calle que se llama Diego Rivera, estamos viendo la hacienda de Goicochea. Hoy lo conocemos como San Angelín. Pero vean esta foto, es increíble. ¿Cuál era la perspectiva? Esto era cuando era un hotel. Ustedes saben hoy en día que los hoteles que tienen todo incluido, sobre todo tomando el término de Estados Unidos, son los hoteles Inn, ¿no? El Holiday Inn, el Quantum Inn. Inn significa un concepto en hotelería que está todo incluido. Entonces, esta hacienda en algún momento fue el Hotel San Ángel Inn. En 1907 funcionó como tal. También es aquí donde
las órdenes religiosas llegaron a establecerse, también fue cuartel militar. En 1616 se construyó lo que era la residencia de Huerta, también fue un lugar donde se fraccionaron algunos terrenos para poder hacerla más grande. No fue hasta 1907 y 1908 que se construye el hotel, que les digo, el Hotel San Angelín por un empresario hotelero, la Madame Jean Roche, y en 1937 el casco se le declara como monumento colonial, que es lo que vamos a ver justamente ahorita. Ustedes cuando van a comer en el patio central sobresale de esa forma. Aquí tenemos la placa del restaurante San Angelín. El dueño era un músico, Carlos Prieto, y ahí se organizaban grandes conciertos. Luego, en 1955 a 1961, los jesuitas de la Ibero lo utilizaron como escuela de arquitectura, diseño, historia del arte de esta institución. Ya posteriormente, inversionistas en el año de 1963 deciden crear el antiguo restaurante en lo que conocemos hoy como el antiguo San Angelín. También cabe señalar que en un principio la intención de Carlos III era construir un convento carmelita. Sabemos que los carmelitas se encuentran en la parte baja, donde está la Avenida Revolución. Esta es lo que es la cúpula que todavía sobresale en esos momentos de originalidad. Entonces aquí los carmelitas no pudieron establecerse, querían establecer un monasterio, pero posteriormente pasó a ser casa de descanso de los virreyes. Saliendo rápidamente del restaurante San Angelín, sabemos que la calle Altavista combina lo que es arquitectura clásica con arquitectura moderna, algunas plazas, grandes boutiques. Entonces ahorita nada más estamos aquí en esta esquina para ver cómo fusionan estos dos elementos arquitectónicos. Aquí estamos a tan solo 3 cuadras de lo que es el San Angelín, ya rumbo a la Avenida Revolución. Nada más es para tener idea de cómo ha ido cambiando la arquitectura en este extremo. Posteriormente, muchos terrenos de esta zona se fraccionaron, que dio paso a lo que conocemos como Altavista. Por la calle que vamos a subir hacia la Hacienda del Zacatito, tenemos lo que es la calle Reina. Vale la pena hacer alguna que otra paradita en las esquinas para ver cómo sobresalen esta casa totalmente colonial. Podemos ver las calles empedradas, simplemente es por el gusto de ver la arquitectura. Esta casa no tenemos ninguna noticia de qué sea, simplemente nos llamó la atención que la esquina está totalmente separada y todavía podemos ver cómo combina lo que es la roca volcánica. Siguiendo por esta calle de Reina, aquí intencionalmente vamos a ver un muro. Ese muro de roca volcánica nos hace recordar el significado de San Ángel, que significa muralla de lava, lugar protegido, todo esto por la erupción del Xitle. En la historia de San Ángel estuvo muy ligada a Coyoacán. Cuando Hernán Cortés estableció el marquesado del Valle de Oaxaca, San Ángel pertenecía a ese ámbito jerárquico, ¿no? Tenanitla junto a la muralla de piedra. Y aquí del lado izquierdo se le conoce como la Hacienda del Zacatito. Aquí tenemos parte de la fachada, y esa cruz atrial que estamos viendo no es la original la vamos a ver en unos minutos más cuando lleguemos justamente a la iglesia de San Jacinto. Vamos a caminar por la calle de Reina para llegar a una de las plazas que en lo personal a mí me gustan mucho, que es la Plaza de los Licenciados. Aquí estamos en la calle de Reina, vamos a hacer esquina con la calle de Hidalgo y con la calle de Arbolito. Aquí estamos a espaldas de lo que es la iglesia de San Jacinto. Esta pequeña plaza que estamos ubicándonos tiene algo bien interesante. La casona que estamos viendo aquí del lado izquierdo, que sabemos que de un lado está cerrada en sus esquinas y por otros dos extremos abren las calles que estamos viendo. Esta casa que estamos justamente apreciando, la portada que estamos contemplando, perteneció a la capilla. Vean nada más, vean qué interesante está este elemento. Perteneció a la capilla del Hospital del Real de los Naturales, del convento de San Francisco, es decir, del centro. Entonces se retiró esa capilla, recordar que las leyes de reforma se expropiaron algunos complejos, se trajo esa puerta y en 1934 uno de los grandes arquitectos, Vicente Mendiola, incorporó a esta casona. ¿Pero por qué se llama licenciado, esta plaza de licenciado? Todos los personajes que vivían aquí alrededor, vivieron en los costados, que forman este polígono, fueron licenciados. Hay personajes ilustres de San Ángel como José del Villar y Bocanegra, que era un licenciado. Andrés Fernández de la Madrid era otro licenciado. Este lugar antes se llamó la Plazuela de Chavarría. ¿Pero quién era Chavarría? Francisco Chavarría
fue un personaje muy importante que le ofreció una comida al virrey, al conde de Revillagigedo. Entonces, por ese honor, le colocaron el nombre de la plaza de Chavarría, pues le llamó la Plaza Colossia. ¿Por qué? Porque ahí vivió un personaje llamado Manuel González de Colossia. Recordar que en la Nueva España, en la colonia, donde vivía alguien importante, algo que se suscitaba, le colocaban el nombre, ya fuera una calle, una plaza, algún edificio. Simplemente es honrar a los moradores para ponerle algún nombre. La Plaza de los Licenciados, uno buscaría un lugar donde sentarse, pero realmente no la hay. Vale la pena aquí contemplarse porque lo que es el juego de la cantera, lo que es la arquitectura de la casa y sobre todo esta esquina de arbolito nos dan una imagen muy bonita. Y aquí tomaríamos una de las calles más importantes, la calle de Hidalgo, que nos llevaría hasta el otro extremo. Siguiendo derecho llegaríamos por donde está el ITAM, ¿no? Allá a la zona del periférico, para visitar una de las casas más importantes de acuerdo a la historia y de una leyenda que nos va a acompañar, lo que es la Casa Blanca. Esta sí es la Casa Blanca, no como la que sabemos que estaba en Palmas de la Gaviota. Una casa de siglo XVII que perteneció a los condes de Oploca. Esta es la famosa Casa Blanca. En este lugar hubo varios usos. En su momento también fue un lugar, un hospicio de niños chinos. ¿Por qué chinos? Unos confundían, pero realmente eran filipinos. Había mucho comercio, mucha actividad con Filipinas. Desde aquí se organizaban varias misiones justamente hacia las Filipinas. También es aquí que en 1847 se alojaron el ejército de las tropas invasoras. También en la época de Maximiliano también intervinieron y estuvieron en esta casa. Algunos estudios de restauración identificaron que el 95% de los muros de esta casa son originales. Después del convento del Carmen, esta era la extensión más grande de jardines. 2,000 metros cuadrados, la mitad de ellos son jardines. Hoy en día, quien tiene el control y quien es dueño de la casa es una familia privada. Pero aquí vale la pena hacer una pausa y platicar una leyenda, la leyenda de Doña Guiomar. Es una historia de amor, como muchas de las que nos cuentan en la Nueva España. Entonces les voy a platicar rápidamente que Doña Guiomar era una mujer bella, como también muchas leyendas nos lo dicen, que vivió en esta casa. Doña Guiomar estaba enamorado, tenía un caballero de origen español, el cual le mandaron una comisión, una travesía hacia el Perú. Este compañero, don López, se fue al Perú, sabíamos que era de ojo alegre, y después de muchos años, esta doña Guiomar, siempre se quedaba esperándolo en luna llena. Pero don Lope, tan cómodo y campante, estaba en Perú. Pero lo que no sabía él es que el rey de España lo mandaba llamar, es decir, que tenía que regresar a México. Entonces, llegó a México y se acordó que tenía una novia, que tenía una prometida, el cual le había prometido amor y le había prometido lealtad. La curiosidad le invadió a don Lope y regresó a aquella ventana donde nuestra doña Guiomar le esperaba, en el que tantas veces se habían jurado amor. Pero ¿cuál fue la sorpresa del hombre? Su amada, dicen que cuando estaba aquí, después de mucho tiempo, la vio sentadita detrás del cristal como de los que estamos ubicando y le tendió la mano para que la tomara. Entonces él, sorprendido, entre arrepentido y con muchas telarañas mentales, tomó la decisión de extender su mano y hacerle caso. Y doña Guiomar le dice: sois vos, don Lope, hace muchos años que te esperaba. Entonces él se sorprendió de que le habló, extiende su mano, escuchando esas palabras, y que la toca. Al extenderle la mano, era una noche, luna llena, pero también la noche se tornó oscura. Algo pasó, algo macabro, y resulta que nuestro personaje, don Lope, desapareció. Al día siguiente, los vecinos llegaron a San Ángel, llegaron aquí a la Casa Blanca, y nos dicen los relatos que este personaje amaneció muerto, es decir, algo le había pasado en la noche anterior y sus manos estaban trenzadas en los barrotes. Quiere decir que no vio a Guiomar, vio un espectro, vio el fantasma de la muerte de doña Guiomar, y él, al hacerle caso, de acuerdo con sus telarañas mentales y todo lo que le estaba suscitando, se murió y quedó
totalmente emprendido, quedó sujeto de la herrería. Entonces vieron esta persona muerta, totalmente agarrado de esa herrería. Se dice, y yo los invito a que caminen por esta calle en las noches y van a escuchar los lamentos y van a escuchar los ruidos de doña Guiomar y van a escuchar a don Lope cómo está arrepentido de su gran obra que él hizo, su gran gracia de haberse ido a Perú, haberle jurado y haber regresado antes por curiosidad. Entonces esta es la historia. Ese caballero que pensó que estaba viva doña Guiomar murió justamente sostenido en uno de esos barrotes. No sabemos cuál es, pero sí sabemos que en alguno de ellos apareció doña Guiomar detrás de esos espejos, de esos vidrios, para vengarse de él. Entonces esta es la leyenda de doña Guiomar y de don Lope, este caballerango que fue hacia el Perú. Casa Blanca, una de las más bonitas, todavía en su fachada se descansa lo que es el escudo de armas de la familia, diversos usos. Esta zona de San Ángel también es muy típica porque cuando fue la invasión de Estados Unidos en 1847, que venían de Padierna, posteriormente llegaron a esta zona y también comunicado con Tlalpan, muchas de estas casonas fueron utilizados como cuarteles. También se dice que Antonio López de Santana por algún lapso llegó a habitar esa casa. A López de Santana lo tenemos muy presente en Tlalpan y también lo tenemos presente en San Ángel. Regresando por la calle de Hidalgo, vamos a encontrarnos en la calle de Arbolito, ahí tenemos de nueva cuenta lo que es la Plaza de los Licenciados. Una calle que se llama Frontera nos va a llevar a uno de los lugares más bonitos, lo que es la Plaza de los Arcángeles, llamada así porque vamos a ver que están labrado en cantera, lo que son 3 bancas, vamos a ver las inscripciones de Gabriel, de Miguel y de Rafael. Una placita que no tiene muchos años, pero aquí hay que respetar lo que es el entorno de San Ángel. Realmente cuando lo visita uno, por respeto a los vecinos que cuidan mucho su entorno, hay que llegar en silencio, que realmente uno toma esa compostura. Ahorita ya nos vamos a meter justamente a la zona de Oquinada, en esta calle de Cerrada de Frontera, y aquí vamos a ver lo que es la primera banca del Arcángel San Rafael. Entonces vale la pena también darnos una vueltecita. Aquí tenemos a San Rafael, labrados de cantera. En este extremo tiene forma de triángulo, vean toda la que es la zona boscosa. Realmente tiene mucha vigilancia, tiene mucho cuidado, tienen jardinería, tienen todos sus elementos de limpieza. ¿Por qué? Porque la zona sí lo acredita, ¿no? Realmente los vecinos se ponen de acuerdo para que este lugar sea como lo que estamos viendo, algo de respeto y sobre todo que ellos mismos lo custodian. Increíble, la gente que viene aquí hasta se comporta por el mismo ambiente el cual los invita. Esta pequeña fuente normalmente está pagada, pero luego son buenas personas los que la cuidan y si uno les pide el favor de que la prendan, sí acceden a uno que la prendan simplemente para tener otra imagen campirana. Entonces vamos a llegar en el otro extremo por donde iniciamos y vamos a ver la otra banca de cantera. Y aquí tenemos todavía esas bugambilias, ¿no? Abrazando esta segunda banca de cantera. Y aquí tenemos a nuestro siguiente arcángel. Y aquí tenemos a San Miguel. Entonces ya vimos a Rafael, ya vimos a San Miguel. Y nos faltaría el otro, que ahorita lo vamos a ver. Es sorprendente la arquitectura, las casonas. Y esta leyenda es padrísima. Vale más la gracia de la imperfección que la perfección sin gracia. No sé si vieron la película del Cisne Negro, que sale esta Natalie Portman, pues el director se inspiró en esta frase, porque pueden ver que el ballet, quienes han practicado ballet o que tienen idea, es lo que muchas veces les repiten los maestros, tiene que ser algo perfecto, tiene que ser algo con gracia. Entonces esa frase inspiradora se utiliza mucho en el mundo del ballet y se dice que se utilizó para inspirar lo que es a todos los actores para realizar esta producción. Y aquí tenemos nuestro siguiente arcángel, San Gabriel. Entonces, la Plaza de los Arcángeles realmente es nueva, tenemos referencias que es de los 80 más o menos, está esta pequeña placita, pareciera que tiene muchos más años, pero no, realmente es una placita nueva, llamado de esta forma. Entonces, si ustedes vienen de la calle de Hidalgo, toman la calle Arbolito y está la Cerrada de Frontera, pueden llegar desde este lugar. Entonces ya vamos a seguir nuestro recorrido, vamos a salir caminando por donde entramos para llegar justamente a todos los lugares más bonitos, donde se fundó San Ángel. Estamos hablando de la iglesia de
San Jacinto. San Jacinto se le llamó así al pueblo de Tenanitla. En 1532 este lugar estaba ocupado por chalcas y por tepanecas. Posteriormente sabemos que los mexicas en este lugar llegaron en 1418. Esta fuente, aquí tenemos a los 4 evangelistas en la parte baja, son de los elementos iconográficos que todavía se respiran. Vemos a San Marcos, a San Lucas, a San Mateo. Entonces aquí tenemos a los 4 evangelistas. Esta cruz tequitqui, cabe señalar que es de los elementos originales, lo que es el atrio. Tenemos referencias que también había un gran huerto y habría jardines. Estos fueron vendidos porque había un hotel, había el Hotel San Nicolás que estaba a espaldas, entonces gran parte del convento fue utilizado para fraccionar un hotel. En 1535 los dominicos ya habían establecido en Tlalpan y en Coyoacán sus conventos. Si ustedes visitan San Agustín de las Cuevas, San Juan Bautista y San Jacinto, son de los primeros conventos dominicos en el Valle de México. Posteriormente, en 1625, aquí tenía 2 funciones. Era una finca o casa de reposo de los frailes que viajaban a Filipinas en misiones. Desde este lugar, estos misioneros iban hacia las Filipinas. Recordad que ya estamos en el sur y ya les quedaba el camino hacia Acapulco, hacia la nau de China. Solo queda el atrio, como estamos hablando, y había un hotel, el Hotel San Nicolás. En sus inicios, hoy lo vemos, es muy sencilla su fachada. En sus inicios era una capilla sencilla, adecuada a las necesidades del pueblo. Posteriormente fue creciendo y se convirtió en parroquia, que es lo que estaríamos viendo. Esta es una foto antigua de cómo, veamos, la portada estaba obviamente con un sistema deteriorable, ¿no? Carecía de mantenimiento. Inclusive cuando hubo un resurgimiento de San Ángel, este lugar estaba totalmente abandonado. Esta portada es de piedra labrada, es muy sencilla pero muy pequeño. Vamos a ingresar ahorita por la nave central. Justamente llegamos cuando había misa, justamente tuvimos suerte, porque sí nos dieron oportunidad de pasar y enseguida nos orillamos para llegar al claustro. En 1779, ese retablo que estamos viendo se labró, es madera estofada con chapa de oro, y esta puerta de acceso por la cual ingresamos está conformada por unas pilastras gruesas que sostienen lo que es todo el cuerpo de la iglesia, pequeña pero tiene gran estructura, tiene grandes adornos. Estamos viendo aquí que es de una sola nave y está dividida por 5 entreejes, es decir, como que 5 divisiones que van dividiendo. La bóveda de cañón, corrido y su cúpula. Aquí llegamos lo que es al claustro. El claustro es muy pequeño, que son arcos rebajados. Si pueden ver el alto de los arcos, realmente son pequeños. Arquitectónicamente se le conocen como arcos rebajados. Las columnas que estamos viendo son de un estilo dórico, muy sencillas y muy sobrias. Esa fuente que estamos viendo, quien está sosteniendo la fuente es una escultura de San Cristóbal. Cabe señalar que en el interior hay 2 muy buenas pinturas de arte sacro, una el Martirio de San Esteban y otra de la Virgen con Jesús. Hay pinturas de Juan Correa de siglo XVI en el interior. Convento dominico, en uno de los extremos están las escaleras que llegarían a la parte alta, donde estaría las celdas. En ese sector, justamente cruzando esa reja, llegaríamos al claustro alto. Aquí nos acompaña recorriendo el claustro bajo algunas representaciones, algunas semblanzas las podemos ver justamente en ese lugar. Estamos viendo el contrafuerte. Esa parte que estamos viendo ahí arriba corresponde a la estructura original del convento. Estamos hablando que es de mediados del siglo XVII. Pero este es el origen de San Ángel. Aquí hay que mencionar que otro convento, otra escuela, la Escuela del Carmen, se estableció en la parte baja. Hoy en día, si ubicamos San Ángel, nos vamos con el convento. Pero de importancia, de acuerdo a la historia, este lugar cobró más importancia por ser el primero. Entonces, cuando llegó el Carmen, se establecieron los carmelitas descalzo, le quitaron protagonismo, por decirlo de alguna forma, lo que es al convento de San Jacinto. Aquí es muy bonito porque nos acompañará a la Plaza de San Jacinto, que vamos a ver justamente una vez que nos retiremos de este claustro. Claustro sabemos que viene de la palabra claustro, encerrado, y normalmente vamos a ver en la parte central de los claustros una fuente, porque se dice que el agua es el sinónimo de vida. Es por eso que en muchas iglesias tenemos lo que es el agua, que es el origen de la vida. En la parte central también tendríamos lo que son
árboles frutales. Normalmente encontramos sidras, lo que son naranjos, lo que son esos cítricos, que aquí ese árbol es de sidra. Desgraciadamente ahorita ya no había ningún fruto. Entonces, este es el claustro de San Jacinto, que le dio nombre a esta zona de San Ángel. Aquí tenemos de nueva cuenta a San Cristóbal, la escultura, una fuente que normalmente está prendida, pero ahora la tuvieron apagada. Entonces vamos a salir poco a poco de este claustro para comunicarles lo que es a la plaza de San Jacinto, para seguir viendo ya parte final del recorrido, para conocer lo que estaríamos viendo lo que es la Fuente del Risco. Esta es otra vista desde afuera. También acompañan unos magueyes muy bonitos, por eso de la toma, muy abierta. Esto correspondería al atrio. Y algunas construcciones todavía dentro de un rescate. Vamos a ver ahorita algunas bases de algunas columnas. Ahorita que estemos de frente, vamos a ubicar que en uno de los extremos estaba la capilla abierta. Todos los conventos estaban acompañados por capilla abierta, por al de peregrinos, sus capillas posas, sus huertos eran totalmente sustentables. Entonces ahorita vamos a ver del lado izquierdo, donde está esa como pequeña jardinera, donde esa banca, vamos a ver la base de una columna. Esto nos da pauta de que aquí pudo haber alguna construcción previa en lo que es el jardín. Vean, eso es una columna totalmente adosada al muro. Entonces aquí tenemos esta toma, muy interesante. Vamos a caminar de nueva cuenta, viendo la cruz atrial. Y esta es la entrada, estaría la entrada norte por donde estaba la Plaza de los Licenciados. Si pudiéramos quitar la Plaza de los Licenciados, estaría comunicado con esta sección. Entonces vamos a transportarnos rápidamente a la Plaza de San Jacinto. Aquí se llevó a cabo la pelea contra el ejército estadounidense, los irlandeses, en la batalla de San Patricio. Es simpático, es interesante ver cómo los que conocen esta zona de San Ángel, en uno de los extremos se ponen los albañiles ofreciendo sus servicios. Luego nos preguntan, ¿pero por qué se ponen aquí los albañiles? Pues tiene una historia bastante curiosa. Sabemos que los masones, uno de los escudos masones es la pala de los albañiles. Entonces, albañil se dice mason, como masón. Entonces, históricamente en este lugar se colocaban los masones, es decir, los albañiles, los que traían la cuchara. Entonces, no sé qué pasó que la historia de México, realmente los albañiles que hoy conocemos, los de estas grandes obras, se ponen en uno de los extremos. Entonces, aparentemente nos cuentan las historias que aquí se congregaban los masones. Y posteriormente, ya en épocas modernas, como lo que estamos viendo ahorita, en uno de los extremos de la plaza, donde estaba la estación del tren, ahí se colocaban los albañiles a ofrecer sus servicios. Ahora con la pandemia están un poquito limitados. Entonces vamos a recorrer rápidamente lo que es su fuente, la plaza de San Patricio, la plaza de San Jacinto. Cabe señalar que este lugar es un poquito alto, y ahorita que entremos a la Casa del Risco, la casa de don Isidro Fabela, fue utilizado el mirador para fines de observación, porque desde este punto hay algunas fotos bien interesantes que no están los árboles. Se podía ver el ambiente dominado que venían desde Padierna, que fue el recorrido que se utilizó durante la intervención de Estados Unidos en 1847 con el capitán Smith. Entonces vamos a cruzar rápidamente. Cabe señalar que los sábados se pone el bazar de los sábados, es muy característico, donde artistas que no tienen las oportunidades de exponer en galerías o en grandes tiendas, se les da la oportunidad de exponer y de vender sus trabajos en este lugar. Antes estaba muy condicionado que fuera el sábado, pero ahora la situación ha orillado a muchos comercios que también los domingos se pongan. Entonces, como todo barrio, como todo primo de Coyoacán, tenemos aquí mucha artesanía, muchos elementos que podemos ver en Coyoacán, en Tlalpan, ¿no? Esas grandes pulseras bonitas que aquí vemos, que mucha gente les encanta, ¿no? Estos elementos como de los hippies que todos nos gustan, que podemos ver justamente en Coyoacán. Aquí también hay una extensión de ese negocio. Y vamos a entrar a la casa de Isidro Fabela. Ven allá arriba, del lado derecho, está la torre. Esta casa que corresponde al siglo XVIII. Cabe señalar que don Isidro Fabela, diplomático, gobernador del Estado de México, en los 30 compra esta casa. Pero, ¿qué encontró en esta casa? En el patio central encontró una fuente del Risco. Por Risco nos hace la remembranza que es piedra. Entonces, el 6 de enero de 1913, esta casa es declarada monumento, es decir, que tiene salvaguarda. Ya que ingresamos, lo que nos recibe es esta fuente, que es hermosa, que tiene elementos
de cerámica traídos de Filipinas. Es por eso que hace un momento, como mencionaba yo mucho, así fue como encontraron la fuente. Vean, está abierta, tenemos un jardín acompañando lo que es la fuente del Risco. Pedacería, hay platos de talavera poblana del siglo XVIII, hay platos y porcelana de China. Esta es parte del discurso iconográfico. Si la vemos de frente, rápidamente podemos ver que en la parte alta hay un Sansón abriendo las fauces a León de Nemes, que es una escultura de talavera poblana. También hay platos y porcelana de China, de la dinastía de Ming, platos de porcelana y mari japonés del siglo XVIII. También tenemos talavera poblana, una que se le conoce como Notre Dame de Roussier, que es la Virgen del Rocío. El nicho principal está ornamentado con un estilo del Risco, es decir, como si fuera una gran Risco. Imagínense que estamos en la playa, en el mar, y esos riscos que el mar nos invita a tener un paisaje. Entonces estamos viendo un paisaje desde un punto de vista artístico, lo que es esta fuente. Tenemos elementos como la sirena, recordar que la sirena son los cuidadores de los océanos, espejos azogados, y todo mucho de la talavera poblana. Entonces hay pedacería, hay platos, hay muchos elementos iconográficos muy, muy interesantes. Entonces vale la pena ingresar a la Fuente del Risco. Es un museo gratuito. En las salas superiores tenemos arte sacro recuperado en San Ángel. Es una colección privada, el cual se prohíbe la toma de fotos. Simplemente lo que se puede captar a través de las cámaras es la parte baja. Las salas de arriba es una colección de arte sacro bastante interesante. También está la oficina de don Isidro Fabela, parte de su discurso diplomático. Aquí tenemos las gotas de Cristo, ¿se acuerdan? Lo que es el argamalleta, que son, si vemos 3 gotas, estaríamos hablando que son las costillas y el pecho, y si tenemos 5 costillas, brazos y el pecho. Hemos hablado en algunas ocasiones que la arquitectura civil está relacionada totalmente con la arquitectura religiosa. La Fuente del Risco, una maravilla, ¿no? Cuando la adquiere en 1933, restaura toda la zona. También fue cuartel militar de los estadounidenses por algunos meses. Muchas de las grandes propiedades tuvieron esa función. También muy cerca de aquí salía el tranvía que tomaba la calle Real hacia Coyoacán por Francisco Sosa. Esta era la imagen de cómo lucía la plaza de San Jacinto. Es un óleo muy representativo de la historia de San Ángel. Entonces así vean, los árboles están a nivel bajo, entonces esto tenía un dominio justamente de la zona. Y ahí en la esquina donde dice restaurante galería, ahí salía la estación del tren que comunicaba por la calle de La Paz, la calle Real, y entraba por Francisco Sosa. Donde están los autos estacionados del lado izquierdo, ahí es donde se conectaban lo que eran los albañiles y los masones. Vean, esta es una foto en el otro sentido, cómo se ve la plaza y cómo están las vías del tren. Cabe señalar que si quieren comer algunas buenas tortas de cochinita pibil, les recomiendo ese lugar que dice Tortas San Ángel. Esa era la antigua estación del tranvía. Pues vamos a seguir. También sabemos que es mucha novedad, mucha fashion. Hay algunos comerciales muy simpáticos. Ese dice ahí arriba en la placa, venden ropa y la marca es No Me Chingues. Entonces este camino nos llevaría justamente a la entrada de Francisco Sosa por la calle Real. Estamos viendo justamente el puente del Altillo. Y aquí llegamos en el extremo donde está la Plaza del Carmen para encontrar 3 casonas que realmente, si utilizamos un poquito la imaginación, podemos tratar de recrear lo que era una plaza, un convento. En el otro extremo estaba la cárcel, estaba la iglesia. San Ángel pudo haber sido delegación. Desgraciadamente ustedes saben que Álvaro Obregón ese atentado fue en La Bombilla. Entonces, gracias al atentado y en honor a Álvaro Obregón, le pusieron la delegación Álvaro Obregón. Si no hubiera acontecido ese hecho contra el general, se hubiera llamado la alcaldía San Ángel. Entonces, aquí hay una casona que en algún tiempo fue comercio, porque tenemos ahí las marcas de la aceptación de productos bancarios. Entonces, es una casa bastante alta, hermosa, que está abandonado, pero aquí lo interesante es cómo la ciudad todavía nos regala algunos ejemplos de arquitectura colonial, y estamos justamente frente a uno de los extremos del Bazar del Sábado. Del lado izquierdo estaría el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución. Estaríamos viendo ahí de perfil la Casa de los Dos Patios. ¿Por qué se los menciono? Porque se dice que en esa casa vivió Jesús Arriaga, es decir, Chucho el Roto. ¿Se acuerdan de Chucho el Roto? Que lo vimos y hablamos de él en Tlalpan, en la Casa Frisa. Entonces, alguna vez les dicen, ¿dónde estás? Es que me encuentro en la calle de la Amargura. No es leyenda. En el centro hay una calle Amargura, y la calle que sube del extremo norte de San Ángel se llama Amargura. Entonces, sí existe.
Por un momento estuvimos en la calle de la amargura y estamos viendo una de las casas más bonitas, las casas del mayorazgo de Faguaga. Pero ¿quién fue? ¿Se acuerdan? ¿Por qué estamos regresando al centro? ¿Se acuerdan de este palacio? Bueno, desde el Templo Mayor se podía ver la casa del apartado. La casa del apartado no es otra cosa que aquella persona que cuidaba el oro de las casas de moneda. Es el que apartaba la casa del oro. Francisco de Faguaga, una casa de siglo XVIII es lo que tenemos aquí. Su casa, su gran palacio estaba en el centro histórico frente al Templo Mayor, que era el apartador del oro, algo así como que el gran tesorero. También se dice que en esta casona vivió y la habitó el arzobispo Alonso Núñez de Haro, pero no es que haya sido nada más arzobispo, fue el virrey de la Nueva España en 1787. Se dice que aquí despachaba los asuntos de la mitra, y también se dice que el día de la batalla de Padierna, el general Santana estuvo jugando boliche en esta casa, en vez de ocuparse de los asuntos de la patria. Recordarán hace 8 días que fuimos a San Agustín de las Cuevas, decíamos que Santana jugaba boliche en los portales, pues aquí también se dice que Santana jugaba en lo que el país estaba en armas contra los estadounidenses. La casa del mayorazgo de Faguaga, la casa que se vería al rincón, ocupaba el mismo lote. Atrasito está la casa de Porfirio Díaz, que fue la cárcel. Entonces, si continuamos bajando, llegaríamos lo que es al Carmen. Propiedad privada, obviamente no nos dejan ingresar, pero tampoco les da ningún empacho que la gente se acerque a sus rejas y pueda tomar algunas fotos. El Carmen, esas cúpulas de Talavera, ¿por qué las tenemos relacionadas? Eso ya será para otro recorrido. Simplemente les quiero mostrar cómo ha cambiado el panorama. Este es otro vuelo de a ojo de pájaro. Aquí vemos del lado izquierdo el Templo del Carmen. Donde dice Plaza del Carmen, toda esta sección que voy ahorita a señalar, nada más es para entender cómo ha cambiado la ciudad. Aquí tenemos la Avenida Revolución. El Carmen, todo el convento, era esta zona que estoy marcando en un círculo. Aquí tenemos en lo que es la calle de La Paz, por donde están los churros, por donde está el Clunis, donde están esos restaurantes, tenemos una esquina de lo que fue la plaza. Aquí tenemos otra esquina de la plaza. Esto en algún momento formaron parte de la misma extensión. Cuando se urbanizó, se trazó Insurgentes y Revolución, todo el aspecto eclesiástico, todo ese huerto de 13,000 metros, las peras más ricas de la Nueva España, donde la gente venía de la isla, del centro histórico a comer peras. Las peras más ricas estaban en San Ángel. Aquí estaba el Palacio de Gobierno, aquí estaba la cárcel, acá estaba San Jacinto, estaba la iglesia, las casonas que vimos ahorita. Entonces, este era un pueblo. Desgraciadamente, la urbanización vino a descomponer y la secularización vino a descomponer todos los complejos religiosos. Pero bueno, esto es algo que quería mostrarles, cómo el progreso, la adecuación de la Ciudad de México a través de las grandes avenidas vino a romper lo que es la armonía en muchos de los sentidos. Entonces, por aquí subimos cuando venimos por Avenida de la Paz, subimos por la calle de la Amargura, allá al fondo estaría la plaza Tenanitla, que no es otra cosa que la parroquia de San Jacinto. Esto que estamos marcando, que estamos viendo de una forma aérea, fue el recorrido peatonal que hicimos, 7 lugares que realmente no debemos de perdernos cuando vayamos a San Ángel. No es que sean los únicos ni los más importantes, simplemente es la forma de establecer un recorrido guiado para conocer casonas y parte de la historia de esta demarcación. Podemos ver casas civiles, mercados, fuentes, es decir, que San Ángel, así como Coyoacán y Tlalpan, villas de descanso, la gente adinerada ponía sus casas aquí. San Ángel era tan importante en la colonia que los vecinos tenían que avisar al cabildo que iban a tener visitantes porque no aceptaban extraños. Los miércoles la gente salía a barrer sus aceras, es decir, San Ángel se cuidaba. San Ángel era un pueblo que la gente quería. Y cuando visitamos San Ángel el día de hoy, es lo que hacemos, respetar el entorno. Pues muchas gracias, este fue el recorrido de 7 lugares por San Ángel.